Seguimos en ruta, desde Madrid, pasando por la Ciudad de México y tras recorrer 6 ciudades del sur de América, continuamos tras las ideas de libertad en México. En 1808, una serie de países iberoamericanos empezaron su lucha por la independencia. Hoy, 7 jóvenes de la Ciudad de México siguen la ruta de las ideas que viajaron hace 200 años por Iberoamérica en busca de su marca en el presente. Una fotógrafa, un artista plástico, un economista, una escritora, un músico, una historiadora, un cineasta. 7 miradas, 16 ciudades. Esto es Expedición 1808. Es increíble pensar que durante buena parte del siglo XIX, San Miguel de Allende estuvo abandonada y olvidada, casi como un pueblo fantasma. Antes, cuando todavía se llamaba San Miguel el Grande, fue un lugar muy próspero por el intercambio de plata. Fue entonces cuando se construyeron los grandes edificios que ahora son sedes bancarias, escuelas de arte y muchas iglesias. Atotonilco queda muy cerca de aquí. Tiene un famoso santuario que recibe a cientos de peregrinos al año. San Miguel de Allende volvió a florecer ya entrado el siglo XX con el turismo y con la llegada de muchos norteamericanos retirados con sus familias. A mí lo que más me llamaba la atención de San Miguel era la actividad artística y su arquitectura. Por eso sabía que era un lugar que no me podía perder. Quiero ir a ver la casa. Pero está padre que estén como conectados estos. Aquí está Dolores, San Miguel y como Morelia, Querétaro. Eran ciudades que tenían mucha comunicación, ¿no? Sí, sus clases intelectuales. Yo tengo unos retratos de Ignacio Allende y me gustaría explorar más sobre su faceta como militar. Pues yo estuve leyendo un pedazo de las memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto y bueno, en él narra justamente cómo era la educación de los estudiantes de aquel entonces. ¿Por qué no vamos al exconvento de San Francisco de Sales, que es donde estudió Allende, y a ver qué tanto ha cambiado la educación ahí en 200 años? Yo encontré una manifestación de los diezmos de la iglesia de San Miguel el Grande. Estoy interesado en ver cómo ha cambiado la economía de San Miguel desde 1810. Estoy interesado en saber cuáles son los sonidos que han cambiado en la ciudad y cuáles son los que actualmente perduran. Pues yo compré estos exvotos en una tienda de antigüedades, entonces quiero ir a Atotonilco a ver qué más me encuentro sobre estos símbolos. En la iglesia de Atotonilco fue donde el cura Hidalgo sacó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y pues me gustaría ver cómo se ve ahora este lugar. En 1808, Napoleón invadió España e impuso a su hermano como nuevo rey, quien nunca fue reconocido en América. La inestabilidad llevó a criollos como Primo de Verdad a buscar el autogobierno en la Nueva España, pero sus intentos fueron sofocados. 2 años después, sus ideas desataron la lucha abierta por la independencia de la tierra que un día se llamaría México. La mañana del 16 de septiembre de 1810, los insurgentes, encabezados por Miguel Hidalgo, dejaron Dolores para dirigirse a San Miguel el Grande. Hacia las 2 de la tarde, pasaron por el santuario de Atotonilco. Hidalgo tomó de la sacristía un lienzo con la imagen de la Virgen de Guadalupe y con ella se dirigió a la multitud. Al anochecer llegaron a San Miguel, donde se les entregó la plaza sin resistencia, y se incorporó a la causa el regimiento de los Dragones de la Reina, que aumentó el número de los rebeldes. En San Miguel, los mandos insurgentes se organizaron. Ahí nombraron a Miguel Hidalgo jefe supremo de la insurgencia y a Juan Aldama jefe de la administración pública. Ignacio Allende estaba al frente de la milicia. Con suficientes víveres y con las mujeres resguardadas en el convento de la Concepción, los insurgentes siguieron su marcha hacia la ciudad de Guanajuato. Alfredo y yo teníamos un fragmento de Memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto. Cuenta un poco cómo era la vida del estudiante durante el siglo XIX. El señor maestro sabía con finísimo tacto poner en ridículo los vicios y encaminar las almas al bien obrar. Qué bonito y qué sabrosamente hablaba.
Era, sin saberlo yo, la gran lección oral. Habla de niño, penetrando sagaz en el alma con el encanto de la leyenda. Queríamos ver había sido la formación académica de los insurgentes. Quisimos ir al ex convento de San Francisco de Sales porque sabíamos que ahí había estudiado Allende y ahí pudimos entrevistar al director de este lugar, que actualmente pues, es un plantel de la Universidad de León. ¿Cómo cree usted que haya sido la formación académica de todos ellos? O sea, en el caso de Allende y de Aldama, ¿cómo eran las clases que llevaban en ese momento? Enseñaba lo que era gramática, filosofía, retórica, oratoria, todas estas materias que ellos veían y los maestros impartían, pues les daban un conocimiento extra, que tal vez hoy en día se ha perdido una parte. Yo creo que yo retomaría la parte de la retórica y la gramática sobre todo, porque creo que estas dos ayudaron mucho a los insurgentes a desarrollarse y a ser los líderes que fueron, ¿no? Continuando con esta búsqueda, fuimos a una escuela primaria de aquí de San Miguel a ver cómo los niños se imaginan a los héroes de la independencia. Para comenzar mi actividad fui a buscar el cuartel de los Dragones de la Reina, que era el regimiento militar al mando del cual estaba Ignacio Allende aquí en San Miguel, y el cual fue la base para el ejército insurgente que salió de aquí en septiembre de 1810 para combatir, ¿no?, al ejército realista. Realmente no encontré mucho, está en venta, lo están remodelando, es tanto una obra negra, entonces tampoco da mucha idea de lo que pudo haber sido. Lo que sí me encontré acá en San Miguel y que están luchando por rescatar es esta policía turística que le llaman, que se viste a la manera de los Dragones de la Reina y que, bueno, tratan de mantener viva esta tradición, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué se siente ser de esta revalorización de los Dragones de la Reina? Nosotros como sanmiguelenses nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Porque el general Ignacio Allende fue general de los Dragones de la Reina. Ellos le servían a la reina española, pero él veía todas las injusticias que hacían en contra de toda la gente y empezó a conspirar en contra de los españoles con José Ortiz de Domínguez, los hermanos Aldama, Miguel Hidalgo. Todo ese regimiento que él formaba, que eran los Dragones de la Reina, pasaron a ser insurgentes. Y ahora por eso nosotros estamos reviviendo un poco de aquella historia. Lo que decidimos hacer Alberto y yo fue hacer una especie de radiografía económica y sonora del pueblo 200 años después de haber ocurrido el movimiento de independencia iniciado por Hidalgo y Allende. Encontré un documento que habla sobre los diezmos que pagaba una hacienda aquí a la parroquia de San Miguel el Grande. Principalmente declaramos que le tocaron a la hacienda por la cosecha del maíz 324 fanegas, 16 fanegas de frijol, 8,5 cargas de trigo. Tengo entendido que el diezmo es el 10% de lo que ganas, ¿no? Exactamente, es el 10% de tus ingresos en un periodo de tiempo determinado. Se nos ocurrió primero ir con un cronista, José Cornelio, y visitar con él algunos de los sitios más representativos de San Miguel de Allende en cuanto a su historia económica. ¿Qué importancia tenía en ese entonces la iglesia en la economía de San Miguel de Allende? La parte que le tocaba a la iglesia era muy determinante. En primer lugar, era la que proporcionaba el dinero. En ese momento la iglesia, el obispo de Michoacán, de Valladolid, venía y prestaba sin interés 50,000 pesos a Guanajuato, 20,000 a San Miguel, de tal manera que era el banco, podemos decir. Después de ahí nos llevó a la casa de Aldama. Digamos, la dejaron descuidar desde los años 20, murió el dueño, se apellidaba Vivero, don Antonio Vivero, no tuvo descendientes y dejaron el edificio solo, abandonado. Y se fue degradando hasta que, ¿saben quién lo compró? Cantinflas, con su dinero lo hizo cine. Y ahora está en venta para que se haga hasta un estacionamiento, si quieren.
Pues Alejandra y yo tomamos un camión hacia Totonilco porque nos daba mucha curiosidad conocer el santuario donde el cura Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe con el cual abanderó su movimiento, y esto es considerada una de las primeras insignias de nuestro país. Y una vez que llegamos finalmente a Totonilco, para nuestra sorpresa, el pueblo es muy, muy, muy pequeño. Prácticamente todo lo que hay es la iglesia, unas ruinas de lo que fuera el convento y unas cuantas casas y tienditas. Lo que nos decían es que cuando hay mucha gente, son diferentes domingos del año donde llegan las personas a la iglesia y se recluyen una semana para hacer ejercicios espirituales y de penitencia. Y básicamente es la función del templo y es cuando el pueblo tiene más vida. Buenos días, hermana, ¿cómo está? Buenos días, hermanita. ¿Cómo le va? Pues bien. ¿Bien? Estamos bien. Oiga, hermana, ¿para qué son estas? Pues esos son para los que vienen al retiro 8 días. ¿Cómo se le llaman a estas? Disciplina. Las disciplinas. Sí. ¿Es como una penitencia para pedir por sus pecados? Sí, pues ahí se viene uno a limpiar todos sus pecados. Aquí es casa de perdón. ¿Y vienen de todas partes? De todas partes, sí. ¿Se congregan hasta 3,000 personas? Sí, no, son como más de 6,000 almas. ¿De verdad que vienen? Sí. Exploramos un poco estas ruinas, que a mí me parece una tristeza que esté tan dejado este convento que era tan grande, y la iglesia sí está siendo restaurada ahora porque se quiere nombrar a Totonilco uno de los pueblos mágicos de la región, como ya lo hicieron con San Miguel de Allende. Ah, mira, yo conseguí este otro. Ah, son bien parecidos. Sí. Creo que estos exvotos lo que representan es llevar el rezo a lo material para que estén más cerca de las personas y los puedan sentir más suyos. Claro, es un agradecimiento pues, a la Virgen por estos milagros, ¿no? Sí. Quisimos ir a una escuela primaria y platicar con niños de 5º año. Queríamos ver cómo perciben a los héroes de la independencia y cómo se les enseña a ellos la historia. Hola. ¿Cómo están? Bien. Oigan, pues me gustaría que me dibujaran cada uno de ustedes cómo se imaginan a los héroes de la independencia. Puede ser Hidalgo, Aldama, Allende. A ver, aquí les dejo. Gracias. Estos son como ustedes. Alguien para que le digan héroe, ¿qué tiene que hacer? Salvar. O pelear para poder ganar. ¿Y cuál es su héroe favorito? Allende. ¿Pero algún héroe de un cómic o de la tele? Ah, Spider-Man. A ver, ¿tú a quién me vas a dibujar? Miguel Hidalgo. ¿Y qué vas a dibujar de él? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué tiene? El cabello es como por aquí. Ajá. El cabello blanco y sabe mucho de política. ¿Él quién es? ¿Aldama? ¿Aldama? Sí. ¿Y ustedes quieren ser como héroes también? ¿Quieren hacer algo? Yo sí. Si se puede. ¿A quién estás dibujando? ¿Hidalgo? ¿Hay algo? Yo quisiera ser como Darío, héroe. ¿dices aquí algo? Si se puede. O no tanto. No tanto. Y después, en los años... Después de eso nos llevó a un convento y ahora es un centro cultural. ¿Y cuál es Ignacio la- Ramírez. Aquí había un cuartel militar. En 15 días desalojan a los militares y se funda la Escuela de Bellas Artes. Es entonces cuando inicia la gran migración de sudamericanos. De americanos. En Estados Unidos crea un programa para becados y se vienen aquí a San Miguel porque llegaron a ver hasta 300 americanos, todos becados desde el gobierno de Estados Unidos. ¿Y esta migración ha influido de alguna u otra manera a San Miguel de Allende? Positiva y negativamente sí. Voy a lo positivo, que es lo más bonito ver. Los americanos se han interesado por la educación
y están enseñando a los niños a hablar el inglés gratis. O sea, veía esta influencia americana a San Miguel como sentido de identidad. Nos afirmamos porque descubrimos que los americanos, muchos, valoran lo nuestro. Y la idea después de eso fue hablar con dos personas, la señora Guadalupe Yáñez y el señor Guadalupe González, que vivían antes en el centro de San Miguel y que ahora viven en las afueras, un poco para saber cómo había sido este proceso de desplazamiento por personas de ingresos altos. ¿Ustedes siempre han vivido aquí? Mi esposo tenía una casa en el centro, pues optó por venderla porque pues ya no podíamos y la casa quería mucho mantenimiento. ¿A quién se la vendieron? A un americano. ¿Si ha habido alguna influencia de ellos hacia el pueblo de San Miguel? Pues yo pienso que sí, porque digamos muchos de los que no tenemos mucho dinero, pues, tratamos de alejarnos un poquito más. ¿Ustedes creen que los precios han subido? Sí, mucho. Lo que me llamó más la atención de los Dragones de la Reina era que, siendo que la reina estaba pues obviamente en España, ellos estando hasta acá tenían su labor tremenda de defenderla. Me gustó esta idea, ¿no? del defender a tu patria o a tu soberano desde lejos. Y me di a la tarea de buscar a los veteranos de la Armada de Estados Unidos, de todas las fuerzas de la milicia. Y bueno, fue un momento ahí padre porque había ahí 12 o 13 personas, ¿no?, que habían combatido. For you, what does it mean to be a military? Defending your country is very important. But once you are in with a group of people that are working together on a daily basis, there's something there that you can't explain. You just become part of this movement. And your patriotism is between individuals, maybe even more so than with you and your country. You go and serve your country and do what you're told to do. And you hope that the guys that are telling you what to do are making good decisions. I don't think anybody ever even thinks about it. Now, most everybody here at this table, we're done with that. Entonces es como, no sé, rarísimo para mí, ¿no? Porque pues creo que vivimos en cierta era de cuestionarte todo y de dudar de todo y de buscar distintos ángulos de todo. Yeah. I think most of us here, a lot of us have had a lot of very horrendous experiences. And when we got down here, like Travis said, we got a chance to relax. I don't miss the United States. I love living here because it's a whole different way of life and the culture here, which I really love. In the States, it's rush, rush, rush. Everyone is out to make that buck. And when I come here, it's such a relaxed life. Siempre me he preguntado, ¿no?, sobre la milicia. Es como una cosa extraña para mí. De entrada siento cierto rechazo hacia ellos, pero entonces justo esta era la oportunidad pues de escucharlos. Al cronista yo le preguntaba si él tuviera que mandarle un cassette, una postal, una especie de CD como a alguien que se fue para tratar de recordarle lo que es San Miguel de Allende, ¿cuáles serían los sonidos que lo representarían? El parque, los lavaderos, la iglesia, la gente en la plaza, el globero, la banda, el campanario. Del interior de este templo, los insurgentes en 1810 tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que sirvió de bandera en la lucha de la independencia de México. Es un templo muy impresionante porque están todas las paredes pintadas con diferentes oraciones y diferentes escenas, tanto de la Biblia como históricas. Y por donde quiera que mirabas estas figuras, te llamaban a que sintieras de alguna manera o culpa o arrepentimiento o ganas de pedir perdón. Y a mí eso me impresionó muchísimo.
saliendo nos encontramos a una monja que nos platicó un poquito más de la historia de esta iglesia. El padre Hidalgo va a tomar la imagen del estandarte que llevaba la Virgen de Guadalupe y se supone que el estandarte tenía un rostro del patrono de aquí, que era Jesús Nazareno. Ellos a identificar el rostro de Jesús Nazareno y la Virgen de Guadalupe se supone que era el movimiento al que tendrían que unirse. Por eso es como bandera. Entonces sirve la imagen de la Virgen de Guadalupe para reconocer quienes van a estar a favor del movimiento insurgente. Tiene un matiz muy indígena este seguimiento, porque se supone que los indígenas lo que más amaron siempre fue como la madre, y en ese momento que se está extendiendo el culto, la Virgen de Guadalupe es como el símbolo de todas las madres mexicanas. El padre supo perfectamente qué darles como símbolo, sí, claro, porque sabía manejar las dos áreas, tanto el sentimiento como el coraje por defender su patria. ¿Y usted cree que todavía el día de hoy la Virgen de Guadalupe representa a todas las madres mexicanas? Yo creo que en el corazón de mucha gente sí. ¿Te imaginas el cura Hidalgo aquí saliendo con el estandarte? Sí, aquí fue. Seguramente la gente venía de allá. Sí, de la Casa de los Ejercicios Espirituales. Exacto. Y aquí fue cuando dio pues, esa orden, ¿no? De que una virgen iba a ser el símbolo de los insurgentes. Sí. ¿Y será aquí donde gritó todo esto de viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernández? También platicando con ellos, nos decían que un héroe es el que sacrifica todo por su país o el que muere por recuperar tierras o este tipo de imaginarios construidos a partir de las películas, de los cuentos, de la historia que se les enseña en las primarias. Me hizo reflexionar en que justo ahí está el problema. Tal vez se idealiza demasiado como a estos personajes, y al preguntarles a los niños si ellos quisieran ser como Allende o como su superhéroe favorito, nos decían que tal vez no tanto, ¿no? O sea, tal vez no queremos llevar esa carga tan fuerte, ¿no? Bueno, y después de haber ya entrevistado a toda esta gente, decidí ayudarles a hacer un video. Y pues se trata básicamente que ellos dijeran pues, quiénes eran, de dónde venían, en qué momento habían servido y qué los había traído a San Miguel de Allende. Y a fin de cuentas pues intenté hacer como un retrato de grupo. Y bueno, este es el video que hice aquí en San Miguel de Allende. My name is Jack Driscoll. My name is John Pilon. My name is Jack Sullivan. I'm Travis Burkhart. I served in the United States Air Force from 1967 to 1990. I served with the U.S. Army at Fort Bragg, North Carolina. And I served in the Air Force from 1965 through 1969. I served in the United States Navy for 26 years. I retired in 1968. The one thing I really miss about being so far from my own country is my family. And the thing we like most about San Miguel Allende are the Mexican people. The beauty, the natural beauty of the place is fantastic, I think. Food and the exercise, walking around. I like the weather, I like the people, and I like the fact that there is possibilities of helping others. Ale y yo decidimos hacer nuestro propio exvoto dedicado a la Virgen de Guadalupe. Ella tomó algunas fotos para ilustrar el exvoto y yo por otra parte escribí un texto. Entonces lo que quise hacer un poco fue tomar este símbolo de la Virgen María como madre y cómo ella jugó de alguna manera este papel en el movimiento, cómo acompañó a los insurgentes, les dio esta unidad que necesitaban para que todos se pudieran reconocer como hijos de la misma madre y hijos de la misma lucha. Y en esa tónica escribí yo el agradecimiento. Virgen de Guadalupe, nuestra Madre, te agradecemos el acompañarnos diariamente, el cuidarnos en nuestras luchas cotidianas, en escuchar nuestros llantos y el animarnos cuando nos faltan fuerzas. Tú que como madre has sabido reunir a tus hijos en torno tuyo, para que pudiésemos reconocernos como hermanos todos los mexicanos. San Miguel de Allende es una ciudad sumamente cuidada. Cada monumento, cada iglesia y cada fachada está impecable. Las calles están llenas de galerías, de restaurantes y de tiendas. Se sabe que esto es mucho gracias al capital extranjero, y en el pueblo hay muchos que lo agradecen.
Otros se formulan nuevas preguntas sobre vivir con independencia. La discusión está sobre la mesa. Yo lo que siento es que San Miguel es un lugar que tiene una imagen romántica de sí mismo que procura conservar. Y tal vez esto no está mal. Un patio como este no deja de ser un buen refugio. Y sus atardeceres me hacen entender por qué tanta gente se ha dejado el corazón en San Miguel de Allende sin dejarlo desaparecer. En el próximo episodio de Expedición 1808, Guanajuato.